La revista Rolling Stone lo eligió como el mejor rapero en español dentro de una lista de 50 grandes en la historia de este género musical. Era una de las principales voces del rap y hip hop en Venezuela y América Latina, así como en España. Era catalogado por la crítica musical como una influencia generacional debido a sus letras profundas, su voz inconfundible, una actitud de sólida autenticidad, y sin hacer a un lado que era un activista social. Por todo lo anterior, su muerte aquel 19 de enero de 2015 desató polémica. Los medios de comunicación ponían que Tyron José González, de 26 años, se había quitado la vida tras caer de un 10º piso en el municipio de Maracay, ubicado a unos 100 kilómetros en el oeste de Caracas. La razón fue clara y contundente. El rapero decidió lanzarse al vacío después de matar al también músico, Carlos Molnar, bajista de la banda de reggae Cylon TPL. Se habló que habían discutido, y tras calentarse los ánimos, el rapero lo asesinó a puñaladas. Por años esta versión permaneció firme y dolorosa para sus fanáticos, pero la historia de su muerte dio un giro en el mes de diciembre del 2023, cuando el gobierno de Venezuela publicó un video en el que Natalia Méstica confiesa que ella, junto con su hermano, fueron los verdaderos responsables de su muerte. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Desde temprana edad escuchaba junto con su padre a grupos como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stone, Led Zeppelin y muchos otros. Tyron José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, en Venezuela, dentro del seno de una familia de bajos recursos. Cuando cumplió 4 años, sus padres José Rafael González y Leticia Oramas se lo llevaron a Palo Negro, el Macaray, en donde pasó su infancia y adolescencia. Se cuenta que Tyron, desde muy pequeño, vivió pérdidas muy importantes. Primero su madre en 1997 cuando tenía 9 años, y 3 años después tuvo que afrontar otra desgracia que influyó enormemente en su música, el asesinato de su medio hermano. En ese momento, sus letras empezaron a verse influenciadas por géneros musicales extremadamente críticos, como el hard rock y el hip hop, que según la crítica, le tocó la mejor época en cuanto a exponentes. Tyron, ante la ausencia que tenía, empezó a refugiarse en la música, especialmente en el hip hop, y esto le permitió valerse de un sobrenombre que se le ocurrió a los 11 años. Claro que a lo largo de los años adoptó numerosos seudónimos como el Chamo González, Catire, el último poeta hardcore o Índigo, pero fue Cancerbero el que se convertiría en su nombre artístico por excelencia. Su despunte sería en 2010 con su primer álbum llamado Vida. Luego en 2012 llega Muerte, un disco que tiene 14 canciones con tintes lúgubres, como la violencia, el crimen, el desamor y quizá lo más delicado, la muerte. Todo lo que le pasaba por su cabeza, Cancerbero lo plasmaba en sus letras. Un día hablaba sobre el amor de perder a sus seres queridos, y en otros, hacía duras críticas a la situación social de Venezuela. Tenía todo para ser feliz y era exitoso. Eso decían sus familiares y amigos cuando conocieron que se había quitado la vida. ¿Qué razones tenía para atentar contra ella? Y sobre todo, ¿por qué lastimar a un hombre que solo buscaba que su triunfo fuera mundialmente reconocido? Y ante esto hicieron oficial que el rapero asesinó a su amigo con varias puñaladas, al fundador y bajista de la banda de reggae, Cylon TPL, de 34 años de edad, luego de una fuerte discusión entre ambos. Se plantea que este hombre iba a ser su productor. Por esta razón es que Cancerbero estuvo en su apartamento. Según las primeras versiones, Cancerbero llegó al apartamento, que era propiedad de Carlos Molnar, ubicado en el 10º piso de la urbanización Andrés Bello el Maracay. Horas más tarde, Cancerbero, en medio de una crisis, irrumpió en la habitación de Molnar con un cuchillo y lo apuñaló en repetidas ocasiones a la vista de su compañera sentimental y madre de sus 2 hijos, Natalia Méstica. El cantante inmediatamente se dirigió hacia la cocina y sin pensarlo se lanzó desde el 10º piso del edificio de la residencia. Natalia fue quien dio aviso a las autoridades de lo que había sucedido a través de un número de emergencias. Luego avisó a su hermano para que se presentara en el sitio y rindiera las declaraciones en su lugar, entre ellas que el rapero era esquizofrénico y que padecía de fuertes cuadros de depresión, afirmación que negó su familia, pues aseguraron que el joven mentalmente estaba sano. Aunado esto, y sin estudios médicos que lo comprobaran,
Versiones extraoficiales indicaron que el artista padecía un trastorno de identidad disociativo que se debía a su excesivo consumo de drogas, y que esta era la razón principal para que Carlos Molnar lo invitara a su apartamento, ya que quería ayudarlo a superar un fuerte cuadro de depresión. En marzo de 2015, Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela en ese entonces, no creyó en la versión de las autoridades. Por eso se reunió con sus familiares y señaló que habían sacado las romanillas de la ventana, lo que indicaba método, mas no desesperación como suelen actuar las personas que sufren esquizofrenia. Además expresó que las romanillas no estaban al momento de la caída de Cancerbero, pero extrañamente, cuando regresaron para recabar más pruebas, las romanillas estaban en su lugar. Y no solo eso, el defensor también admitió que las hermanas del rapero sostienen que la pareja sentimental del bajista Carlos Molnar, y principal testigo del caso, se había ido a Chile después de los hechos de Venezuela sin razón alguna. Por ello su hermano había rendido la declaración anterior en su lugar. Cancerbero venía de una gira por Chile y Argentina, en donde Natalia y Carlos Molnar estuvieron presentes. Su gira había sido un éxito, y aquí se presentó un extraño detalle que hasta este día no se ha podido explicar. Y es que en dicha gira, el rapero recaudó unos $6,000, dinero que guardó en el apartamento de Molnar, y que luego del supuesto asesinato no fue encontrado. Y lo planteo como supuesto asesinato, porque cuando se encontró el cadáver del rapero, no tenía las manos manchadas de sangre como debería tenerlas si hubiera asesinado a puñaladas a su futuro productor. Además, su cuerpo fue hallado con los pantalones por debajo de las rodillas, y casualmente, las cámaras de vigilancia estaban apagadas esa noche. De acuerdo con el propio gobierno venezolano, las razones de la muerte de Cancerbero y Molnar fueron económicas. No se sabe si por el dinero perdido de la gira o por otras deudas. Lo cierto es que algunos investigadores apuntaron desde un principio que había un tercero en este doble asesinato, y tuvieron que pasar 8 años para que llegara una nueva versión que cambiaría todo. Y en esto tiene que ver Natalia Méstica, esposa de Carlos Molnar, quien no solo era amiga del joven rapero, sino en ese momento ex-manager de Cancerbero, y que no se había ido a Chile por casualidad, más bien porque ella estaba detrás de todo esto. Son las 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El 11 de noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir la investigación por la muerte de Cancerbero, y aquí incluyeron averiguaciones meticulosas como inspección técnica del sitio, evaluar la necropsia para verificar la viabilidad de la exhumación que en su momento se le había hecho al cadáver del rapero. Asimismo, se llamó a testigos presenciales y referenciales, además de entrevistar a sus familiares, y apoyados en la unidad criminalística del campo, se hizo un cálculo físico de caída libre. Toda la investigación quedó al resguardo de la ciudad de Caracas, luego de que por años estuviera archivado en la ciudad de Maracay, y que estos no dieran la información certera. Una vez que tuvieron la información clara, llamaron a su familia para hacerles saber que la primera versión tenía muchas contradicciones. Una de ellas que las autoridades no realizaron las inspecciones competentes en el cálculo de la caída que presuntamente sufrió, y descalificó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado de Aragua, quienes catalogaron el caso como un asesinato-suicidio. También se logró constatar que el rapero gozaba de excelente salud mental y no era esquizofrénico como aseguraba el hermano de Natalia Méstica. Los familiares de Cancerbero también aseguraron que el rapero les había manifestado su deseo de acabar definitivamente la relación laboral que tenía con Natalia Méstica, que en aquel entonces era su manager, ya que tenía excelentes proyectos a corto plazo, en donde a ella ya no la incluía. Se aclaró que varios testigos aseguraron haber visto presencia de sangre en diferentes partes de la casa, y que el sitio fue totalmente alterado desde un principio, pues alguien había limpiado la sangre inmediatamente para impedir que el luminol no evidenciara la forma en cómo había actuado el asesino, o en este caso, la asesina. Y es que según la fiscalía, a cargo del caso reabierto, Cancerbero no había saltado desde el 10º piso. Fue encontrado en la entrada de la residencia de Carlos Molnar, con 4 heridas producto de un objeto punzocortante, mientras que la otra víctima fue encontrada en el piso de la cocina del apartamento con 17 puñaladas, una de ellas en el cuello, que se presume fue la que causó su muerte inmediata. Natalia era la causante,
según una nueva declaración difundida en el mes de diciembre del 2023. Se añadió a la carpeta de investigación que en un arranque de ira, debido a gastos que había realizado la mujer como parte de la gira de Cancerbero, del cual no recibiría un pago, y aprovechando que los tres estarían solos en el apartamento, Natalia preparó y les ofreció un té que adulteró con Alpram, un potente medicamento sedante utilizado para controlar la ansiedad. Al beberlo, dicha medicina provocó que ambos hombres quedaran somnolientos. Fue entonces cuando aprovechó su vulnerabilidad y atacó a su pareja sentimental Carlos Molnar, apuñalándolo hasta provocarle la muerte. A pesar de su estado somnoliento, el rapero se percató de lo que había hecho, y en un acto desesperado, y al ver que se había quedado dormido, Natalia también lo apuñaló. Tras finalizar con el doble crimen, llamó a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó al lugar con 3 funcionarios del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional, que ayudaron a alterar la escena del crimen para que pareciera que hubo una pelea, y hacer creer que el rapero se quitó la vida. Guillermo y sus conocidos causaron más heridas al cadáver de Cancerbero, y finalmente lo arrojaron por la ventana, y se pudieron percatar que todo había sido causado por Natalia, pues no había llamadas registradas a emergencias, y había un soborno de $10,000 que Guillermo le dio aparte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para terminar de montar la escena falsa en ambos asesinatos. De acuerdo con Natalia, Carlos Molnar fue el causante de su muerte, pues habían tenido un conflicto en Chile cuando ésta se enteró que no recibiría el pago por organizar su gira en este país. Aunado a esto, creció un enorme resentimiento cuando se enteró que Cancerbero ya no quería trabajar con ella y no había sido considerada como organizadora de sus giras por Chile y Argentina. La exhumación y segunda necropsia que se le hizo al cuerpo de Cancerbero confirmó indicios de apuñalamiento, que en un principio se pensó absurdamente habían sido provocados por la caída, y se determinó que presentaba traumatismo en su mandíbula, el cual era producto de un golpe con un objeto contundente. Se arrestaron a detectives, investigadores, policías y hasta médicos forenses, todos por participar con los hermanos Améstica. Además arrestaron a Marco Pratolongo, ya que tenía en su poder las llaves del apartamento en donde vivía Cancerbero, en el cual se perdieron varios objetos de interés criminalístico. Hay muchas personas que consideran esta versión la más cercana a la muerte de ambos, pero la hija de Guillermo Améstica ha declarado que esto es más bien arreglado para evitar dar con el verdadero causante, pues ni su papá ni su tía son responsables, a lo que la fiscalía le ha solicitado que si tiene pruebas para rechazar lo anterior, lo presente. Mientras tanto debe resignarse a la idea que tanto su padre como su tía pasarán un buen tiempo tras las rejas, y aseguran que fueron ellos quienes de manera voluntaria se presentaron en el tribunal para confesar, así que nadie los obligó a declarar un asesinato, del que es importante señalar. Algunos ponen en entredicho sus afirmaciones, y lo atribuyen a que el gobierno venezolano, ante las duras críticas que el rapero hacía hacia ellos, está detrás de este doble asesinato, pero ante la falta de pruebas, solo queda como una especulación. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo Margarita Silva, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.